La pequeña niña durmiendo en sueños de paz. Mamá se ha ido hace mucho tiempo. Papá llega a casa y ella todavía duerme, esperando el peor crimen del mundo. Y él sube las escaleras como siempre lo hace, y nunca enciende la luz. Y ella está completamente despierta, muerta de miedo. Ella huele su lujuria y huele el sudor. Hecho un ovillo, aguanta la respiración, rezando a un Dios que ella nunca ha conocido. No dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme. Buenas noches, Diosito. La niña pequeña se encuentra al lado de su papá y ella lo escucha respirar. Ella sabe que hay algo terriblemente mal. Ella es demasiado joven para entender. Ella sabe que no puede decirle a nadie. Ella está tan llena de culpa y de vergüenza, y si ella dice algo, ella puede quedarse sola. Le sacarán a su papá, perderá su casa. Y no es tan malo después de todo, cuando papá la deja sola, rezando a su Dios que tiene el corazón de piedra. No dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme, Diosito, buenas noches. ¿Por qué? Dime por qué el peor crimen en el mundo. Y el papá se encuentra al lado de su hija y duerme profundamente bien. Ninguna pesadilla vino a él esta noche, a pesar de que su hija vive en el infierno. Pero su semilla está sembrada donde no se debe, y a la bestia en su mente esto no le importa. Y los únicos sonidos son las lágrimas que caen. La pequeña niña voltea el rostro a la pared. Ella sabe que nadie oye su llamada, pero parece que Dios no oye nada en absoluto. No dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme, no dejes a papá besarme. Buenas noches. ¿Cómo están? No sé si decirle buenas noches. Es difícil, ¿no? Hoy, si todo nos acompaña y nos va bien, vamos a tener a la licenciada Marita Müller, que es especialista en cuestiones de abuso en la infancia y violencia. Hoy no hay quizás un guión como siempre. Pensé que quizás estaría bueno poder hacerlo así, sin mucho filtro, digamos. Bueno, esto es La Noche que Apagaron la Luz. Como les digo siempre, yo me llamo Cristian Boitovies, no sé quién soy, estoy tratando de averiguar con ustedes. Los teléfonos son 44 43 74 24 21 98 08 52. Quizás la semana me hablaron de ciertas cuestiones de la consigna, y las preguntas en realidad son como un juego. Y la consigna de este programa es que vos hables de lo que te pasa. Maru llama y nos regala sus hermosos poemas. Rosaura nos cuenta cosas que le van pasando en la semana, si yo la reté, si no la reté. Y la idea es, nada, como siempre les digo, este sueño que tuve en algún momento, que tiene que ver con poder brindar un espacio que, a ver, no quiero ser hipócrita y decir que le sirve a ustedes. Me sirve mucho a mí, me cambió mucho, me modificó mucho, porque una cosa es los libros y una cosa es trabajar. Uno tiene una técnica que se llama disociación operativa, donde uno tiene al paciente y nada, para poder trabajar tiene que escindirse, tiene que separarse, ¿no? Un cirujano no puede pensar que quizás se muere esa persona, y de esto un poco vamos a hablar, que tiene que ver con algo que la psicología llama el estrellamiento de la conciencia. El psicoanálisis, a ver, quizás no es lo mismo, pero es parecido. El psicoanálisis lo pone como desmentida, supongamos, o negación, y tiene que ver mucho con algunas películas que vamos a hablar, esto de la negación y cómo está en la base de estos vínculos en un punto. Pensaba qué música poner y creo que ninguna. El primer bloque, hasta que hablemos con la licenciada, vamos a hacer una música simbólica que tiene que ver con el silencio y que tiene que ver con esto simbólico de no tapar con cualquier cosa lo que sucede. Creo que hay cuestiones que nos competen a todos. Una vecina va por la vida juntando animales y rescatándolos, me parece la única en el mundo, y es muy loable su tarea. A veces está muy cansada y le mando un saludo grande, y
Y también hay seres humanos y hay niños que dependen de nosotros, y hay muchas situaciones que nosotros quizás vemos y decimos, bueno, no me voy a meter en ese lío. Pasa mucho en las escuelas, pasa mucho con los profesionales a veces, porque uno tiene que enfrentarse después. A veces, bueno, Marita lo va a decir un poco por mí mejor, cuando uno empieza a denunciar, obviamente que el perverso no te va a decir sí, soy yo, te pido disculpas. Te va a hacer un juicio mala praxis y hasta incluso no puedes decir que fuiste vos, ¿no? Es un tema muy complicado el que vamos a tratar, es muy sensible, para mí también, por muchas cuestiones. Yo empecé a trabajar en este centro, en el CIAPSI. Ahora, antes que hablemos con ella, les voy a dar un poco las directivas. Y fue mi primera experiencia como psicólogo. Trabajar en este centro fue muy enriquecedor. Me sirvió mucho la asistencia de Marita, porque era muy duro, ¿no? O sea, me encantó trabajar ahí en un punto. No trabajaría nunca más con estas cuestiones. Yo trabajé mucho en discapacidad y todos me decían, ay, ¿cómo podés, pobres? Y para mí fue hermoso ese trabajo. Sí, fue muy duro el trabajo con Marita y conmigo, ¿no? Porque yo sentía, quizás es mi sensación, vamos a ver qué nos dice ella, pero yo sentía que era tratar de hacer pie en el barro, tratar de no tenías un lugar, nadie. A veces uno dice es el padre, ¿no? El abusador es el hombre, y a veces por cuestiones de negación, por cuestiones X, también hay una madre que niega, y en un punto, a veces, el año pasado había una restricción, una perimetral, y nada, y la madre tenía tenencia provisoria, y la nena seguía viendo al papá, y yo no lo podía entender, ¿no? A ver, sí, como psicólogo, pero como ser humano digo, a ver, y pude hacer algo ahí. Me sorprendió. A ver, fue mi primer caso con una nena que tenía la misma edad que tenía mi hija en ese momento, y Marita, es el día de hoy. Yo empecé a trabajar en el 2003. Imagínate, es el día de hoy que yo no me olvido más de las palabras de Marita. Quizás si me emociono un poco, es como muy complicado este tema, discúlpenme. Porque nada, yo le decía, ¿cómo trabajo con una nena que fue abusada por el padre, con un hombre? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me sentiría muy mal? No me gustaría hacerla sentir mal. Entonces Marita, con mucha cancha y muy sabia, me dijo, bueno, quizás vos les puedas enseñar que no todo masculino es peligroso. Y eso a mí me dio una tranquilidad. Y yo me acuerdo que, nada, desde que me dieron el caso hasta que la pude ver a la nena, me costó mucho pensar la estrategia, no sabía cómo. Entonces se me ocurrió, estuve pensando mucho y se me ocurrió dejar la puerta abierta, decirle a la mamá que se quede ahí, ¿no? Y después ir a coordinar las sesiones, ir cerrando la puerta, empezar a trabajar. La madre vino y me dijo, ¿cuánto tarda la sesión? Le digo, media hora. Bueno, se la dejo y me voy. Me dejó la nena, ¿no? Y yo digo, eran cosas que yo hacía un mes me había recibido, eran nuevas para mí. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo yo no dejaría a mi hija a un extraño? Aunque sea un profesional, ¿no? Y después cuando viene, para mi sorpresa me dice, está el padre afuera, ¿puedes saludarlo? Y Marita ahí me retó, me dijo, tenías que haber dicho que no. Yo no le dije que no, porque digo, si yo me pongo en este lugar, se la va a llevar a la nena. Dije, como usted quiera. Yo pensé que en realidad ella se sentía obligada, entonces le dije, yo me quedé hablando con el abusador. La verdad que fue un trabajo, no salí de mi rol. Porque encima era, ¿no? La nena me decía que mi papá dice que me caí de la bicicleta y tenía una lesión vaginal. O sea, y era como, me salía, me daban ganas de agarrarlo y estrangularlo. La verdad es esa, no quiero, no es muy profesional, pero y nada, y pensé que la madre eso le daba tiempo para irse, y estaban afuera esperándolo. Bueno, pude lograr que la madre empezara terapia, pude lograr que no lo viera el padre, y la nena, que tenía un montón de síntomas, no bajaba de un árbol, no hacía la tarea, estaba bloqueada en el juego, tenía cefaleas, o sea, no me acuerdo si les dije que no se podía bañar, tenía vómitos. De a poco empezó a remitir estos síntomas, empezó a querer bañarse, a estar más sociable. Habrán pasado 5 meses, la nena me dice, no le digas nada a mi mamá, porque mi mamá no quiere, pero mi papá me compró unas papas fritas y lo vi hoy y vomité, ¿no? Y ahí es como que es muy complicado.
Y después a veces tiene, y digo, supongo que también tiene que ver con la violencia de género, no tenés un lugar donde realmente te sostengan. No sé si habrá cambiado, estoy hablando del 2003. Ahora Maritas nos va a contar cómo es el tema hoy por hoy. Pienso que quizás no estamos a veces prestándole mucha atención a lo que pasa puertas adentro de las casas. Uno ve quizás un adolescente y se quita la vida y uno dice, pero estaba re bien, si una familia hermosa. Y uno no sabe lo que pasa dentro de esa casa, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas uno oculta tras la sonrisa? Hay cosas que a uno mismo lo sorprende, ¿no? Yo he escuchado cosas terribles y esto es algo que yo puedo entender desde la lógica del psicoanálisis, desde la lógica de la razón, pero no puedo llegar a entenderlo desde la lógica humana. Sí, de la lógica animal. O sea, los leones, no sé si sabes, a veces pasa que el león, para poder seguir copulando con la hembra, los mata a los cachorros. Yo tuve una gatita que se comía a sus gatitos para cuidarlos. O sea, esto pasa en el reino animal, pero no en esta cuestión que tiene que ver con la sociedad, porque pertenecemos a una sociedad que supuestamente nos tiene que proteger. Nos tenemos que proteger entre todos, y creo que esto es el desafío y la propuesta que hoy les traigo, ¿no? Poder entender que de nosotros depende la infancia. Y la infancia, yo pensaba hoy, ¿no? El infante de hoy es el adulto de mañana. Es una perogrullada lo que te digo, pero ¿entendés la importancia? O sea, a medida que nosotros descuidamos a nuestros niños, esos niños van a convertirse en adultos. En adultos que después van a tener una problemática como la que estamos viviendo, ¿no? Quizás que hay chicos que roban, chicos que asesinan, pero ¿vos qué vas a decir? Es una mala persona, es un delincuente. O sea, la gente puede decir eso, pero en realidad es una víctima ese nene. Digo, en otros órdenes de las cosas, a mí siempre me sorprendió, porque esto es algo muy común, que las familias vengan a decirme por el nene problema, yo no sé, este no es hijo mío, la verdad, no sé qué le pasó, no sé. No es como que no se hacen cargo a veces. Me acuerdo una vez, un nene que tenía fracaso escolar y que venían a la consulta porque no entendían qué le pasaba, preocupados, ¿no? Una preocupación sana. Cuando empiezo a trabajar con el nene me cuenta que a la noche el padre se había peleado con la madre, le había tirado ladrillos, se había roto la ventana y le había agarrado los pies, ¿no? Y como uno niega, y acá es esto la desmentida, porque no es, quizás, por lo menos la psicoanálisis y la negación, es la desmiente una percepción, una realidad, algo que es traumático en la realidad, uno lo desmiente. Con cualquier cosa, ¿no? Con una frase, con un pero, con bueno, pero estaba alcoholizado, estaba nervioso, bueno, él es así. Y hoy pienso en, cuando esto que yo les recité tiene que ver con la letra de esta canción que una vez escuché de Motorhead, No dejes que papá me bese. Y la otra vez, el miércoles pasado, cuando estábamos con Marcela, yo le decía esto, ¿no? Uno nace, uno viene a la existencia y se apega a una figura, porque está desválido en la vida, que supuestamente lo tiene que amar y cuidar. ¿Y qué pasa cuando ese supuestamente no sucede y sucede lo opuesto? Te daña, te quiebra, te rompe, te desgarra. ¿Qué es lo que nos sucede? Empezamos a entender el amor de una manera complicada. Empezamos a entender a la persona cercana de una manera complicada. Empezamos a entender que no tenemos que acercarnos, que no podemos confiar, que nos van a lastimar, que una vez que nos conozcan. Pero esto también, ¿no? Vos pensás, yo no sé nada, yo no sé inglés, supongamos. Voy a una profesora que me dice que sabe inglés. Supongo que la mujer es una estafadora y me empieza a inventar cualquier cosa que suene inglés, ¿eh? Como yo no sé, voy a creer 100% lo que me está diciendo. Y esto nos pasa a nosotros. Como nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos capaz ahora, pero tampoco, imagínate cuando somos bebés,
creemos 100% lo que nos dicen nuestros padres. Y nosotros no tenemos conciencia de esto. El concepto de la infancia, en el concepto de la infancia, antes no existía, y se tomaba al chico como un pequeño adulto, ¿no? O sea, como que no entendía esta situación. Y participaban de actividades que quizás tenían que ver con los adultos, hasta que en un momento de la historia se empezó a tener este concepto de separemos lo que es el adulto de lo que es el niño. Pero nosotros quizás no podemos, imagínate, si no somos a veces empáticos con alguien que tiene nuestra edad, con alguien que es más chiquito. Entonces nosotros le podemos decir algo y pensamos que hace una joda, y el nene lo toma en serio, ¿no? Yo te voy a contar algo de mi infancia. Íbamos a Tandil por primera vez, yo iba a ir al Cristo, no sé, creo que tenía 5 o 7 años. Y mi padre y mi abuelo me jodían, me decían que íbamos a subir al Cristo Redentor, y que de ahí después te pegaban una patada y te bajaban de una patada, y después te dan un carnet que, nada, la verdad que yo no quería ni ir, porque yo no tenía un miedo, o sea, ellos se divertían, pero yo tenía miedo. ¿Entendés? O sea, quizás nos cuesta mucho entender al otro a veces. Y más cuando el otro tiene otro pensamiento, que capaz los juguetes hablan, ¿no? Como muy de débil, como muy... donde la realidad todavía, el concepto real no se formó. Entonces si vos le decís a un nene que es un inútil y se lo reiterás, el nene no va a entender su utilidad en la vida. O si, como una vez escuché en un paciente que, en una pareja, que se estaban separando y el hombre le dice... porque nada, tenía un amigo y una mujer, y entonces el hombre le dice, ¿por qué no cuidas a mamá? Es tu culpa que nos vamos a separar. Está bien, o sea, yo digo, no es que para que juzguemos a nadie esto, ¿no? Pero somos seres humanos, y quizás cuando estamos poseídos por el espíritu, como decía otra vez, de la repetición, de la compulsión, no entendemos lo que nos pasa y lo que estamos haciendo, no tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Pero ¿cuántos nenes estadísticamente se sienten responsables por capaz las travesuras que hicieron de que los padres se hayan separado? Entonces, cuidemos profundamente a nuestros chicos, porque nuestros chicos es nuestro mañana, nuestros chicos es lo que es un tesoro, ¿no? Hoy vamos a hablar de la película, no sé si la viste, La vida es bella. Antes de hablar de La vida es bella, te quería contar, hay una película que no me acuerdo el nombre, capaz, tal vez hay un oyente que se llama Gonzalo, que es cinéfilo. Quizás él nos pueda orientar sobre esta película. Es un chico que tiene un papá que se separa con la mamá, porque un chico de 8 años, ponele, se separa de la mamá porque el papá descubrió que era homosexual, que era gay. Y claro, la mamá tiene un resentimiento ante este hombre y ante ¿no? Esta cuestión que uno tiene a veces por narcisismo, por no entender al otro. Se siente como que se lo hizo a ella y se vuelve a juntar con un hombre, y este hombre le pega al nene, y el nene, como la ve feliz a la mamá, no le cuenta nada. Este hombre le pega al nene para que no sea como el padre, para que no sea débil, para que no sea gay. Y la madre un día vuelve temprano del trabajo y descubre que este hombre le pegaba. El nene empieza la película con el nene con el bracito quebrado, ¿no? Descubre que este hombre le pegaba y lo echa de la casa. Y vos decís, bueno, bien, bravo, ¿viste? Ves la alegría, no la alegría, pero el alivio en la cara de ese nene. El nene se va a dormir y le pregunta a la mamá, ¿por qué no me contaste nada de esto? Y el nene le dice, porque te veía tan feliz y había sufrido tanto que no quería hacerte mal. Cuando se despierta el nene lo ve al hombre, porque el hombre le pidió perdón y iba a hacer terapia, ¿no? Nada. Estas cosas son las cosas que te matan, porque vos me decís, la violencia de género es
la verdad que es algo terrible también que nos pasa. Pero quizás, es una víctima, es indefensa, pero uno tiene que darle herramientas porque es un adulto. Quizás mentalmente hay un montón de cosas, pero un nene no tiene nada más que esa madre que la puede cuidar, o ese padre. ¿Dónde puede ir? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Te digo todo esto para que nos sensibilicemos y para que podamos, si alguna vez tenemos la necesidad o vemos que está a un nene que está sufriendo algún tipo de maltrato, abuso, no dudemos en hacer lo que tengamos que hacer, no dudemos. Creo que hay en otras legislaciones, en otros países, no sé si Noruega, donde un nene no está bien en la familia, se lo sacan. Ahora le vamos a preguntar a Marita si sabe, y se lo dan a otra familia. Bien, ahora supongamos, estoy esperando que Marita me responda porque estaba viajando a ver si puede. Y bueno, vamos a contar entonces un poco el tema de la película La vida es bella. La vida es bella, cuando la vi por primera vez, me choqueó, dije, ay, qué buen padre, la verdad que qué hermosa historia, no, porque la verdad es que es terrible. Pero cuenta un hombre que va en bicicleta, va en un auto, no tiene frenos, conoce a una mujer que se enamora perdidamente, principessa, y está comprometida y hace un montón de cosas para enamorarla. Hasta incluso se hace pasar por no me sale, cuando van a la escuela, un inspector miente su identidad para estar cerca de esta mujer. Cosas que pasan en la película, pero también te dan esta cuestión de la desmentida, esta cuestión de el engaño, esta cuestión de hago lo que mi deseo quiere, no importa la verdad, no importa la realidad. Bueno, resulta que viene el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los campos de concentración, y lo trasladan a él. En un momento el nene le pregunta, papá, ¿por qué pusieron en nuestra librería o en este lugar se prohíbe? No, ellos tienen una librería y en un comercio decían se prohíben los perros y los judíos. Y él le dice, porque cada uno puede elegir. Nosotros, si querés, a vos que no te gusta, no sé, las arañas. Bueno, mañana ponemos que no entran acá los polacos ni las arañas. Ahí empieza como a distorsionarle un poco la realidad, esta realidad traumatizante, traumática. Cuando lo llevan al campo de concentración, empieza a hacerle creer al nene que están en un juego donde se suman puntos, donde hay que obedecer, y si vos obedeces te van como dando puntaje. ¿Qué pasa? El nene, termina la película que el padre muere, el nene lo llevan en un tanque. Y vos decís, bueno, pasó todo esto de una manera buena. Y hay un filósofo que te plantea esto. ¿Y si la película fuera mucho más triste? Donde el nene sabe perfectamente todo lo que está pasando, pero para no hacerlo sentir mal al padre, le miente. Tal vez los chicos sepan mucho más de lo que nosotros pensamos que saben, ¿eh? Entonces, digo, ¿qué es lo que pasa acá? Yo pienso, ese nene, cuando descubra la verdad, ¿cómo se puede llegar a sentir? ¿Podrá alguna vez, digamos, si tiene este mecanismo heredado de desmentir lo traumático, cuidarse? Porque si no, desmentiría el peligro todo el tiempo. Y me parece, en las cuestiones relacionadas al abuso, importantísimo el trauma, o sea, algo terrible, pero también, y algo que lo puede profundizar mucho más, es el entorno, es la actitud que tiene el entorno para con esa víctima o esa víctima de abuso o de violencia. Porque no es lo mismo la lesión que se puede generar, la lesión es igual, ¿no? Digamos, hay una lesión donde hay un nene que le pasa algo, puede ir a sus padres, o a su madre, o a su padre, o a sus padres, depende de quién haya sido el abusador, y estos padres hacen algo concreto donde el nene se siente asistido, contenido, apoyado. A ver, el trauma existe, pero hay toda una sensación de estoy teniendo en cuenta, el mundo es peligroso, pero ¿qué pasa
cuando no sucede. Cuando sucede, de ahí, que es lo saludable, ponerle en el mejor ejemplo, tenés todos los gradientes que van a lo peor. ¿Qué pasa cuando el nene no puede hablar con esos padres porque tiene miedo? Porque siente que los padres no le creen. ¿Qué pasa cuando los padres efectivamente no le creen? Me acuerdo, trabajaba en un banco cuando era joven y a veces el otro día hablaba Marcela de cómo uno cuenta a veces las cosas sin afecto, ¿no? O sea, no se da cuenta de lo que está diciendo. Y mi jefa en ese momento contaba una situación de abuso que había tenido, como si fui ayer al supermercado, daba que era nena, fue a comprar un helado, y cuando vuelve, en un edificio en obra, la agarran unos obreros, la manosean, y ella te contaba que lo único que quería es que no se le cayera el helado. Y se fue toda sucia a la casa. Y la madre le dijo: ¿qué haces, cochina? Anda a cambiarte. ¿No? Digamos, imagínate la diferencia entre una madre que va y arma todo un lío, los mete presos, o por lo menos intenta, a una madre que dice: cochina, anda a cambiarte. Bueno, vamos a poner el tema, que el tema no tiene ni nombre, no tiene ni letra, ni música. Es un tema vacío como queda el alma. Es un tema sin palabras, para que cada uno pueda reflexionar sobre lo que estamos hablando. Adelante, Leo. Bueno, volvimos. Bueno, estamos esperando la respuesta de Marita, mientras vamos a seguir con lo que teníamos pensado. Esperemos que se pueda comunicar. Les voy contando un poco quién es Marita, ¿no? Así si se conecta, vamos ya adelantando cosas. Discúlpenme, yo no tengo mucha dinámica hoy, quizás no tengo como ven allá para arriba, pero también es un poco adrede. Si bien me sensibiliza mucho este tema, porque se me van viniendo a la memoria montones de casos. Hay un caso que quizás no fue con una persona, pero que sí me partió también. Había una mujer que me contaba que estaba muy mal porque su perrita estaba enferma y la abandonó en una plaza porque no podía verla morir. Digo, estas cosas que sí. ¿Y por qué capaz asocio con esto? El psicoanálisis es esto, ¿no? Asociar. Tal vez asocio por la inocencia. No nos damos cuenta de cómo ensuciamos la inocencia. De todo, de un animal, de un ser humano. Entonces, te contaba esto. Yo te podría llenar de casos cuando yo estuve trabajando con Marita. Quizás no sea la idea porque sé que es difícil. A ver, quizás yo tengo una preparación que los pude escuchar, nunca me puse a llorar, nunca me sentí como mal. Quizás ahora, repensando esta situación en este lugar que te lo estoy contando a vos como si fuéramos conocidos, me sensibiliza y empiezo a recorrer todo esto y cosas de mi vida también que vos decís. Y por esto yo quizás me enervo cuando hablan de uno atrae lo que es. Un nene atrae lo que es. O sea, una nena atrajo eso. Atrajo esa energía. Y te dicen, está todo bien las teorías, O sea, no digo que no, pero en otra vida, como hablamos de ahora con Marcela, ¿no? Que quizás el budismo dice, pero me parece, me acuerdo una vez, alguien que el tío y el padrino habían abusado de ella y el tío había fallecido, creo, el padrino, y la madre nunca le creyó, si le creyó nunca le dio bola, dijo tenés que llorar y listo. Ella se casa e invita a la madre al padrino. Ella en la noche de boda llora todo el tiempo porque no entiende cómo puede haberle hecho eso a la madre. Y en un momento discute con el marido porque el padrino va a la casa a llevar un regalo a la nena y entonces dice, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Y ella dice, porque tengo que perdonarlo, hay que perdonar a las personas. Yo tengo una crianza cristiana, hay que perdonar. Y yo le digo, una cosa es perdonar y otra cosa es generar una situación que puede volver a violentar a alguien, darle la puerta a alguien, ¿no? Y esto quiero hablarlo después, en el segundo bloque, esto de que hablamos otra vez del perdón.
hay que perdonar, hay que perdonar. Y yo pensaba, ¿y si diferenciamos? Porque es verdad, el perdón, porque el rencor a uno lo envenena, pero si empezamos a diferenciar entre perdonar y sanar, quizás no haya que perdonar a alguien que te abusó, quizás haya que sanar en uno, dejar ir, no tener rencor, no desearle nada, empezar a trabajar para que sea indiferente esta situación en vos. ¿Pero por qué? Perdonar y volver a estar viéndolo, sometiéndote a que se haga el tarado, la tarada, que no pasó nada, que encima si vos llegas a decir eso sos vos. ¿Por qué tenés que hacer eso? ¿Por un vínculo familiar que te une? ¿Por un lazo sanguíneo? ¿Porque el cristianismo, cualquier otra religión te lo demanda, te lo manda y te hace sentir mejor persona, aunque estás clavado con 1000 espinas por adentro, pero lo socorres igual? Una conocida me decía, yo no quiero a mi mamá. O sea, me siento mal, pero no siento porque la mamá hizo esto. Entonces digo, ¿por qué nos obligamos? Tenemos que empezar a corrernos de estos lugares. Y son lugares que quizás porque te invade esto, ¿no? Te invade las redes. Perdoná, no tenés que tener el otro, si vos no tenés que tener bronca porque el otro, todas estas cuestiones, está todo bien, soltá. Pero una cosa es perdonar, otra cosa es soltar y otra cosa es sanar. Ahí me está escribiendo Marita, discúlpeme un segundito. Entonces, tal vez no tengamos que perdonar. Si querés perdonar en el sentido de olvidarte, en el sentido de ser indiferente, pero perdonar en el sentido de volver a estar, de volver a revictimizarte, porque esta es la situación, revictimizar a la víctima. Cuando una mujer va a denunciar una violencia sexual, una violencia, y la verdad, mire, con esa facha, con esa, o cuando en la tele te dicen, bueno, pero la vida del adolescente no era licenciosa. No tiene nada que ver, no revictimicé, o sea, es como que cuando vos te preguntás por qué siente vergüenza o culpa una persona que es abusada, y porque te hacen sentir culpa también, ¿no? Porque vos sos el responsable. El perverso se lava las culpas diciendo, vos sos el responsable, vos sos el que me llevó a esto. No sé por qué sacás lo peor de mí. Yo he escuchado situaciones, por ejemplo, donde me encantaría que me ayudes, que llames, o sea, podemos compartir el tema, no me dejes solo, podemos compartir el tema juntos, todos conocemos situaciones, todos tenemos algo para decir, no tiene que ver con algo personal, pero digo personal tuyo o mío, pero no me dejes solo. Los teléfonos son 44 43 74 24. Esto es algo que yo lo pensé mucho cuando iba a recitar y poner la canción, la pensé mucho cuando estaba leyendo, digo, no es muy fuerte, me parece que no corresponde, y yo decía, hay que ponerlo, o sea, a ver, esta es la cuestión del abuso, el silencio, hay que romper el silencio. Nada, perdón la palabra, es una mierda lo que sucede, lo que les hacen a las personas, pero hay que hablarlo. Conocí a una persona que tiene, no sé, quizás un poco menos de mi edad, un poco más, no te podría decir, y me contó a mí, quizás por mi profesión, quizás porque era su momento, que había sido abusada ella y familiares de ella, y nada, eso me costó su amistad porque no me quiso ver más después, pero bueno, se lo puso a leer, y que estaba a punto de hablar, esa persona ya estaba fallecida, la que había generado este trauma en ella, y que todo el mundo lo veía como una buena persona y que a ella le costaba mucho que le creyeran, ¿no? Y me parte el alma. Hay otra película que también si querés ver estas cosas, ¿no? Porque digo, a ver, yo las tengo que ver o las quise ver porque tienen que ver con mi métier, con mi profesión, con lo que hacía en ese momento. La vi por esto del pacto de negativo que te voy a hablar dentro de un rato. Se llama La Celebración. Terrible. No sé si alguien la vio, si Mónica la vio,
Natividad Omar o Rosaura. Es terrible esa película, una película alemana donde el hombre, el padre de familia, esos padres, ¿viste? Esos patriarcas, cumple 50 años y viene toda la familia. Y se había suicidado una gemela. Nada, pobre señora, pobre mujer. Y el Christian, el hermano gemelo, eran 4 hermanos, uno fallecido. Una hermana que era como la rebelde, la oveja negra, que estaba con una persona negra, alemanes, discriminadores, perdón. El otro hijo era alcohólico. Y este Christian, que era el menor, dice: tengo dos discursos para vos. ¿Cuál querés? ¿El papelito este o el otro? Y el padre dice: todos, ¿no? Felices. Quiero el de la derecha, ponele. Bueno, y empieza a contar. ¿Te acordás cuando nos bañabas a mi hermana y a mí? ¿Cómo te esmerabas? Y empezó a relatar esta situación de abuso. ¿Y qué pasa? El padre hace como que no entiende nada, como que está loco. Y la madre, ¿qué estás diciendo? Y lo encierran. Vuelve a salir. Y la madre le dice: ¿Estás loco? ¿Qué está? ¿Y vos no te acordás que nos veíste en el escritorio cuando hacía esto con nosotros? ¿No? Y termina él como... Y ahí hay una fuerza de negación para que esa familia siga como si nada, donde todos al portavoz lo quieren sancionar, lo quieren destruir, para que no se sepa la verdad, para que todo siga como si no pasara nada. Pero era una porquería esa familia, ¿no? Entonces, digamos, sin ánimo de juzgar, o sea, una dinámica, te lo estoy diciendo como ser humano, no como psicólogo, pero al final, te lo voy a spoilear la película, al hombre, a Christian le hacen caso y el hombre termina, ¿cómo te puedo decir? Vilipendiado, no sé, lo empiezan a maltratar. Esta es la fuerza que tiene algo que es terrible en nosotros. A ver, yo lo pensaba, y es terrible ese mecanismo de defensa primitivo que tenemos, pero también es necesario. Es terrible porque a veces te hace no ver lo que está pasando, no registrar lo que está pasando. Te doy un ejemplo que para salir un poco de lo pesado. Una vez yo estoy en el Parque de la Costa en un juego y hay un hombre al lado mío que empieza a mover las manos, la empieza a mover, viste, así como: este tarado, yo estoy muerto de miedo y este está saludando, ¿qué onda? O sea, y encima me toca, me agarra, digo, ¿qué le pasa? Y yo me enojo en mi miedo, y en realidad el tipo se estaba muriendo porque era asmático y estaba pidiendo que pararan el juego. Pero esta situación que me agarraba desprevenido, que era un poco traumática, porque encima yo estaba dominado por la emoción del miedo, hizo que yo desmintiera la realidad. No se me diera cuenta en ese momento que el tipo se estaba muriendo, sino que estaba jodiéndome, ¿no? Esto pasa cuando nos sucede algo muy traumático a veces, para poder seguir viviendo. Hay personas que tienen amnesia y recuerdan después de grande estas situaciones. Hay personas, yo le quería preguntar a Marita ahora cuando se conecte, que si uno, por ejemplo, de grande, hay momentos en la vida que uno puede no tener registro, porque uno va avanzando en la vida y no tiene registro de lo que le pasó, o puede haberlo reprimido para poder seguir viviendo, ¿no? Porque a veces hay cierta energía que el psiquismo puede tolerar y otra que lo desborda y va al cuerpo, va a otros lados. Entonces, si hay algunos síntomas que uno puede tener para decir: che, yo hago esto, podría ser para poder consultar a un profesional, ¿no? Porque nadie está exento de que quizás uno no recuerde algo que le haya sucedido traumático. Entonces, esta película fue como muy movilizante también. Te la recomiendo, es muy buena. No te podría decir, no soy muy cinéfilo. Sí vi mucha película, pero no te podría decir a ciencia exacta qué técnica, porque era una técnica que estaban utilizando los
alemanes en ese momento. Sí, acá me dice Mónica que la vio y que es muy... Le pareció excelente cuando lo desenmascaran al hombre. Mirala porque es muy buena, ¿no? En ese sentido, es muy buena ver la presión que hace esto de la desmentida, del pacto de negativo, y la presión que hace el hombre para poder romper este lugar del loco, ¿no? Del que está mal, de que es un loquito, en realidad es una víctima. Yo le contaba la vez pasada esto, ¿no? Que a esta chica de 11 años, la abuela dice, vos me querés robar a mi marido, y la terminaba echando, y en realidad era una víctima, ¿no? Entonces, vamos a... Yo, ¿por qué no quería poner un tema en ese momento? Porque esto de la desmentida, ¿viste cómo es el noticiero? Que te ponen algo y una muerte, que hay un niño, ya estamos hablando de un niño, murió porque el padrastro lo mató, que el otro día estaba viendo una noticia esa, no sé si nueva o vieja, lo tortura hasta matarlo, y después te dicen, bueno, y el mundial vamos a Qatar. Yo no quiero que suceda eso, pero por eso quise el primer segmento no poner nada. Ahora vamos a poner un tema que lo va a poner Lean, a ver qué encuentra por ahí. Los tengo ahí armaditos. Tú eres importante, nadie va a quitarte el poder seguir adelante. No sé, acabo de inventar la última parte, no me acuerdo, pero me quedó eso, ¿no? Bueno, quizás ahora me vas entendiendo un poco más cuando me peleo con esto de nadie puede apagar tu luz. De vos depende que tu luz esté encendida. Pienso que pueden apagar tu luz, sí, pero podés prenderla. Te costará más, menos, pero lo podés lograr. Si sos víctima de abuso, podés lograrlo. También discuto mucho. El otro día leí un post ahí, yo no discuto con nadie en el Facebook, la verdad, pero porque cada uno postee lo que quiere, pero una mujer había puesto que cuidado con el psicópata porque te hará sentir, cuidado con tal porque te hará sentir, cuidado por tal, y yo le escribí, cuidado con el te hará sentir. Y utilizamos otro verbo, y me dice, ¿qué otro verbo utilizarías? Y le dije, uno que no tenga que ver con que el otro tiene poder sobre mí. Porque yo entiendo esto de la víctima, y es verdad, y esto del victimario, pero a veces la trampa que siento, que viste que a veces el lenguaje pienso que no corresponde muy bien con lo que queremos decir, es limitado, porque hay una trampita en esto. Si yo soy víctima y el otro es victimario, el otro tiene la culpa. Es verdad, pero la trampa es que si no entendemos la herida que nosotros tenemos, no entendemos el trabajo que tenemos que hacer en nosotros y quedamos en que el otro es el malo, que es verdad, no digo que no, y lo aclaro, pero quedamos solamente en ese 50%, vamos a repetir ese vínculo eternamente, como hablamos la semana pasada, o cuando hablamos de la compulsión a la repetición. Una persona, como esto está la desmentida, es muy difícil en uno trabajar esto, porque está muy herido. ¿Viste cuando un perrito está herido? Vamos a poner un animal, pero o sea, que te puede morder o que no quiere que lo toquen. Y bueno, cuando uno está muy herido no puede pensar y está muy sensible. Y entonces te vienen y le querés morder o te defendés de alguien que ni siquiera te atacó y no podés entender muchas cosas. Y capaz el otro viene con buena intención y no lo podés entender porque estás muy dolido. Y a veces uno no puede salir de esa situación, ¿eh? No es que uno pueda salir fácilmente, pero sí es importante, y por lo menos es mi lugar decírtelo, que de nosotros depende que nos vuelva, de nosotros depende trabajar esto de desmentir las cosas. Esto depende, de nosotros depende dejar de decir, bueno, sí, está bien, el otro es esto, es un narcisista, es un abusador, es esto, pero yo ¿qué hago conmigo? ¿Sigo en ese vínculo? ¿Me puedo correr? Me corro. Empiezo otro vínculo. ¿Cómo empezó el otro vínculo? ¿Qué características tiene la otra persona? ¿Me siento parecido? ¿Por qué reitero? Porque yo conozco personas que para esas personas los demás son los culpables de sus separaciones. Siempre, ¿eh? No sé si a vos te pasa, pero... Entonces, creo que tenemos que también, por un lado, socialmente,
decir víctimas de abuso, pero también por otro lado, todos, brindarle posibilidades a esa persona, pero posibilidades reales, no posibilidades como he escuchado muchas veces. ¿Por qué no lo dejas? A vos te gusta que te peguen. A nadie le gusta que le peguen, chicos o chicas, a nadie. O sea, uno lo dice porque está enojado, pero uno piensa y sí, es lo que... Pero no, uno no creo que... No estoy seguro, no lo elige, ¿eh? Uno está tan poseído. Hay bichitos, creo que un caracol me parece, que lo toma un parásito y el caracol empieza a cambiar de colores, se pone muy llamativo para que lo agarre un pájaro, porque ese parásito vive en el estómago de ese pájaro. Es como un zombie el caracol. Y creo que hay otro animal también que, no recuerdo cuál, que va también como parasitado y zombie al río y ahí lo terminan comiendo. No me acuerdo, te lo digo el próximo programa. Eso uno empieza a uno le pasa en estas situaciones, donde el otro empieza a parasitarte la autoestima, el dominio de vos, empieza sin que te des cuenta a hacerte creer. Y a ver, pero no es solamente como vos sos, uno tiene una predisposición, no todo el mundo tiene esta predisposición de que el otro nos lastime, ¿no? Uno tiene como hablamos en algún episodio, que tiene que ver con el narcisismo. Uno está vacío y acepta cualquier cosa y empieza, y esto quiero hablar en el segundo bloque, ¿no? Lo voy a hablar porque Marita dijo que 10:15. Tenemos la tanda. Lean, ¿vamos a la tanda? Bueno, estoy compenetrado y te quiero transmitir un montón de cosas, quiero aprovechar el espacio. A la tanda. Marita Beatriz Müller, licenciada en Psicología UBA, especialista en enfermedades psicosomáticas, es docente y formadora de profesionales, dirige el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática, CIAPSI, que funciona desde 1989 y preside Salud Activa, una organización sin ánimo de lucro que desde 1990 se dedica al abordaje de la violencia, el maltrato y el abuso sexual infantil. Desde 2003 organiza y preside los congresos y jornadas regionales, nacionales e internacionales sobre violencia, maltrato y abuso que se realizan anualmente. Diseñó diversos programas de capacitación sobre violencia y abuso sexual destinados a agentes públicos y privados. Es autora de Madres de Hierro, Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, los dibujos en el abuso sexual infantil. ¿Está por ahí, Lea, Marita? Buenas noches. Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y vos, Cristian? Bien, bien. Un gusto y un placer y un honor tenerla acá. Vos sos mi referente. Yo empecé a trabajar con vos y, como decía antes, tuviste algunas palabras en este trabajo, en esta profesión y en este trabajo, en esta labor que vos tenés, que es muy complicada, y yo era recién un pichón y me acuerdo que tus palabras, que es el día de hoy, siempre las recuerdo, que me dijiste que capaz uno, siendo masculino, puede enseñarle a una pacientita que no todos los masculinos son peligrosos. Así es. Y a mí eso me ayudó mucho porque no sabía cómo trabajar. Y bueno, Marita, contanos un poquito en qué estás trabajando ahora, qué cuestiones hay actualmente. Mira, siempre en lo mismo, o sea, yo vengo trabajando desde el 99, desde que comenzamos con Salud Activa, que vos sabés que cuando arrancó no tenía el objetivo de trabajar ni con violencia y mucho menos con abuso sexual contra la infancia. En realidad nuestro objetivo inicial era la formación de profesionales que recién se recibían para que pudieran ayornar, digamos, lo aprendido en la facultad a la realidad del conurbano bonaerense. O sea, es que nosotros estamos en Merlo, provincia de Buenos Aires, y bueno, es toda esa zona donde vos tenés una realidad completamente distinta a la que te muestran mientras estás en la universidad. Y sacamos el primer programa, que fue el que se llamó Asistir, y que tenía ese objetivo, formar profesionales, pero como brindaba un espacio asistencial a la comunidad, lo que la comunidad nos devolvió como demanda fue las temáticas de violencia y de abuso sexual. O sea, que nos tomó de una manera toda esta temática que es imposible, no hay vuelta atrás. Es decir, yo siempre digo que estos temas son camino de ida. Cuando vas no podés volver, cuando sabés que existe ya no podés mirar para otro lado. Entonces lo que tuvimos que hacer es hacer un gran esfuerzo de capacitación, de autocapacitación, o sea, como equipo. Trabajamos mucho, investigamos, bueno, hicimos de todo, y vos
bien mencionabas algunos de los libros que escribimos, la mayoría son en coautoría con Cecilia López, que es mi compañera de ruta en esto, una gran psicóloga que se dedica digamos, a lo que es el abordaje en niños, es excelente con niños, y bueno, con ella hemos estado investigando, trabajando todos estos años y produciendo bibliografía, que es lo que falta también, ¿no? Y ahora nos encontramos siempre dentro de la misma línea con un tremendo ataque que estamos recibiendo los profesionales que trabajamos en esto. Es decir, hay hace ya mucho que empezó, pero ahora en este último tiempo se ha como intensificado, que es la búsqueda de argumentos, digamos, argumentos defensivos para los agresores sexuales o para los agresores violentos graves, ¿no? Vos, ¿cómo sería en la práctica? Esto que vos me decís, sí, ¿qué sería esto? Yo lo que decía en un momento, la dificultad es que cuando vos denunciabas, te hacían un juicio por mala praxis, porque la defensa del perverso era el psicólogo está equivocado de esta situación. Claro, bueno, sigue siendo así, pero cada vez peor. ¿Esto vos te referías a esto o es otra cosa? No, es esto, es esta denuncia constante en todos los colegios profesionales, que lamentablemente muchos de ellos se prestan a esto, sin indagar previamente que quien está haciendo la denuncia es alguien que está imputado o sospechado de ser un abusador. Y después, bueno, el famoso y tristemente mentado síndrome de alienación parental, que lo siguen usando a pesar de que está prohibido por donde lo mires. Ya no sabemos más a quién pedirle que lo prohíba. ¿Querés explicar un poquito, Marita? Porque capaz nosotros entendemos y la gente... la semana pasada me dijeron que tenía que ser un poco más simple y tienen razón, y quizás no entienden que estas palabras tan técnicas. Bueno, te cuento. Simplemente lo que dicen los agresores es que en realidad el abuso nunca existió, es una madre que está muy loca, despechada porque la pareja la dejó, entonces le llena la cabeza a los chicos y les dice que el padre los abusó, les miente, les crea una memoria falsa y hacen después falsas denuncias de abuso. Esto es lo que ahora está de moda, hablar de la falsa denuncia de abuso, cosa que es ínfimo. Yo la verdad que en los años que vengo trabajando nunca me enfrenté a un caso de una falsa denuncia, nunca. Puede haber denuncias que son muy difíciles o situaciones que son difíciles de probar desde el punto de vista de lo jurídico, ¿verdad? Sí. Porque el abuso es un delito, con lo cual hay que denunciar penalmente, además de pedir protección en el área de familia. Marita, más allá de... Discúlpame, ¿no? Te hago preguntas que quizás la gente del común... Nosotros no, pero supongamos que nosotros no somos profesionales y vos te enterás, sos una vecina y te enterás de esto. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo haces para...? Y mirá, si sos una vecina cercana, lo primero que tenés que hacer es ver quién de la familia puede ser un adulto protector, porque lo que tiene que haber siempre, antes de actuar frente a una sospecha de abuso, es la existencia de un adulto protector. Un adulto que cuide a ese niño o a esa niña a partir del momento de la denuncia, porque sabés que la mayoría de los abusos sexuales contra las infancias se dan dentro del hogar, son intrafamiliares. El orden, digamos, de los agresores es padre, padrastro, abuelo, tío, primos, parientes cercanos, amigos muy cercanos, educadores, o sea... Cuando es afuera, podés recurrir a los padres, claro, a la familia. Pero cuando es adentro, muchas veces se da también en el contexto de una situación de violencia de género muy grave, sí, donde la mamá tampoco está en condiciones de verlo o de proteger a ese niño. Entonces hay que buscar en la familia ampliada a ver quién puede ocuparse de ese rol, porque es fundamental. El niño tiene que encontrarse con un adulto que le crea lo que le pasa, que pueda escucharlo, que pueda actuar, accionar para que esto deje de ocurrir. El abuso sexual es, para decirlo de una manera simple, es la intrusión de la sexualidad adulta, o sea, la genitalidad adulta en un niño que ni siquiera entiende ni cómo se llama ni qué es lo que le pasa. Sí, quizás pensaba, esto te lo digo a vos, siempre hay muchas teorías, pero también esto es la culpa, ¿no?, que después el abusado siente, porque cuando uno es nene, Freud planteaba que el trauma viene cuando empieza a entender lo que está pasando, porque quizás en un momento el abusador le es un juego,
¿no? Exactamente. Le entra por este lado, por la inocencia, y el nene no entiende, quizás siente que algo anda mal. Así es. No, también decía que uno cuando es un nene le cree absolutamente todo al adulto. Entonces, Esa es la imagen identificatoria que tiene ese adulto, ese papá, esa mamá o ese abuelo. Entonces, obviamente, yo siempre digo que cuando queremos proteger a los niños y les decimos no hables con extraños, ten cuidado, que ningún extraño te toque tu cuerpo y todas esas cosas que se les dicen, en realidad el abuso sexual no se da con extraños. No hay un abusador escondido atrás de un matorral que va a atacar al niño en la plaza. El abusador siempre es alguien cercano, es alguien que está al lado del niño, con lo cual ese tipo de recomendaciones queda como desajustada por la realidad. Y acá me parece muy bueno plantear lo que vos estás diciendo con el tema de qué quiere decir abuso, ¿no? Porque vos decís, no hay un abusador detrás de un matorral. El que está detrás del matorral no tiene esto de abuso, porque también el abuso tiene que ver con esto de... Con un proceso. Claro. El abuso hacia la infancia es un proceso que se va dando de a poco, que se diferencia tremendamente de lo que es la agresión sexual o lo que comúnmente llamamos una violación, que es un ataque sexual, que puede ser único y que es el del que está atrás del matorral. Que en realidad las víctimas suelen ser mujeres o adolescentes, pero niños es muy raro que haya ese tipo de ataque. Los abusos planteados así, que incluso ni habría que llamarlos abusos, porque abusos incluso es una palabra como suave para lo que realmente le pasa a ese niño, ¿no? Es una agresión sexual, pero tiene un proceso que lleva bastante tiempo. Como vos bien decías al principio, ¿qué hace el agresor? Capta, elige a ver qué niño, entre comillas, ¿no? ¿Qué niño va a ser aquel que va a poder mantener lo que hace que el abuso se perpetúe? ¿Y qué características este abusador ve en ese nene o en esa nena? Generalmente, bueno, si hay una relación muy directa con ese niño o esa niña, sabe que, digamos, su autoridad está por encima. También suelen ser niños que acatan, que son silenciosos o que tienen otro tipo de problemáticas. El abuso, por ejemplo, en niños con discapacidades es tremendo, suele darse muchísimo. Sí. O sea, tiene que ver con la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable lo ve, digamos, más posibilidades tiene de que esto se pueda lograr, porque lo que necesita es que el niño calle, que no cuente, que no diga. El secreto es lo que mantiene el abuso en el tiempo, o la agresión en el tiempo. Y que va creyendo, ¿no? Empieza con un juego, unas cosquillitas, después de las cosquillitas pasa a ya otro tipo de interacción sexual y a lo largo del tiempo termina con la penetración. O sea, esto es así. En tu experiencia, Marita, ¿hay estadísticamente una edad que, digamos, hay un mayor riesgo en los niños? Que vos me decís de tal edad o... No, porque en realidad eso depende mucho del caso. Hay bebés que son abusados sexualmente. Hay niños de 5 años, de 4, de 8, algunos, si hacemos una estadística, quizá el promedio estaría entre los 6 y 7 años. O también, digamos, que sea menor de 3, tiene la ventaja de que el niño todavía no tiene acceso al lenguaje y aunque quiera contar, apenas si puede decir algunas palabras y ni siquiera sabe cómo decir lo que le hacen. Y yo soy mamá, ¿no? Soy papá. ¿Cómo puedo, vos me decías, ni siquiera tiene lenguaje, ¿qué signos yo puedo ver en cualquier edad, ¿no? Que vos me decís, digo, por ejemplo, hay un signo que para mí es, quizás vos sabés más que yo en esto, la verdad que yo no trabajé nunca más con estas cuestiones, sí, así con lo que trabajé con vos y después por arriba, pero esto de un nene hipersexualizado. Eso es un síntoma de que acá hay algo raro, ¿no? Exacto, sí. Cuando los niños conocen de sexo más de lo que debieran de acuerdo a la edad que tienen. Por esto que yo mismo te estoy diciendo, hay un proceso de crecimiento psicoevolutivo en el niño. Y para que pueda conocer determinadas cosas, lo tiene que ir atravesando. O sea, cuando el niño tiene conocimientos sobre la sexualidad no acordes a su edad, eso es un llamado de atención. Cuando el niño tiene cambios abruptos también en su modo de ser, por ejemplo, un niño que es sociable, sonriente, risueño, de pronto empieza a estar taciturno, se esconde por los rincones.
tiene un cambio importante, eso también hay que prestar atención, porque son muchos los indicadores que hay. En los dibujos suelen expresar también lo que les pasa, y en los juegos. El juego es el espacio ideal para detectar todo esto, ¿no? De hecho, actualmente, en esta última edición del DSM-5, el trastorno por estrés postraumático fue, digamos, replanteado en esta última edición, sobre todo por el tema de los niños menores de 6 años, donde desde ahí le dan al juego el mismo valor que la palabra, o sea, plantean que la sintomatología del estrés postraumático se puede mostrar a través del juego, a través de las pesadillas, aunque no se pueda identificar el contenido, el hecho de tener pesadillas recurrentes. Hay una serie de indicadores que realmente el DSM-5 nos provee, que nos permite a nosotros diagnosticar el estrés postraumático, que además es importante destacar que el estrés postraumático no se da por cualquier cosa. Un estrés postraumático se da por 3 motivos: o porque el niño estuvo expuesto a la muerte propia o de alguien muy cercano, una muerte violenta, ¿no? Una muerte, digamos, de una enfermedad. Padeció algún accidente grave, él o alguien cercano, o una agresión sexual. No hay otra razón por la cual podamos ver indicadores de estrés postraumático en un niño. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, te ayuda al momento del diagnóstico, sobre todo en aquellos niños que no tienen todavía acceso al lenguaje. Lamentablemente la justicia lo que espera cuando uno hace una denuncia de abuso es que el niño vaya a lo que se llama la declaración testimonial, que bueno, que se toma en cámara Gesell, supuestamente con todos los recaudos para que el niño no se sienta revictimizado, ni acosado, ni nada, que después en la realidad no es tan así, pero bueno, eso daría para una larga charla. Pero esperan que el niño relate el abuso como si fuera un adulto. Claro. Que cuente, me pasó esto en tal momento, en tal lugar, tal día, o sea, con precisiones que un niño pequeño no puede dar bajo ningún concepto. Entonces, si no tenemos toda esa otra cantidad de elementos para diagnosticar, digamos, es muy difícil solamente poder pensar que nos vamos a basar en la declaración testimonial, que es una parte de la cosa. Me hace acordar a Piaget cuando descubre que el nene no es un niño en adulto en miniatura, sino que tiene otros procesos de construcción del psiquismo y se va construyendo. Y pensaba en esto de la justicia, como que estamos años luz de que la justicia regule estas cuestiones para poder entender el discurso de un nene. Sí, un montón, porque imagínate que todavía no hemos logrado que termine de incorporar la perspectiva de género, que es algo que ya viene intentándose desde hace un montón. Imagínate la perspectiva de infancia. Estamos lejos, muy lejos, porque tenemos una justicia netamente patriarcal y machista. Esto es así, y lo que menos quieren es que el niño, digamos, y la mujer sea protegida como debe, porque no, pretenden prolongar su poderío sobre tanto las mujeres como los niños. Sí, y las niñas. A veces, ¿sabes qué siento? No sé si es poderío, yo siento que es un desinterés. A veces yo lo tomo como un desinterés, quizás, ¿eh? O sea, no digo, sí, porque, puede haber, ojo que el desinterés también es muy agresivo, ¿eh? No, sí, por supuesto, es el abandono, y el abandono es tremendo. Sí. Yo creo que sí, que hay desinterés, porque de hecho las políticas públicas de infancia nunca tienen el presupuesto que se necesitan, como tampoco las políticas de protección a las mujeres. Tenemos ministerios de las mujeres, pero sin presupuesto, entonces es muy difícil lograr cosas sin plata. Vos sabés que sin plata no se puede hacer nada. Sí, te quiero decir una opinión mía, que vos sos la única persona que yo pienso que me lo podés rebatir. Yo pienso que las mujeres, estamos años luz del tema de la violencia de género y esto, pero siento que tienen una voz débil, pero que cada vez se hace escuchar más con el 8M, con un montón de cosas que cada vez, pero siento que en la infancia no hay una voz así. Yo siento, desde... No, es que es así, es que realmente estamos en esa lucha tratando de darle voz, porque ese es el problema que estamos teniendo ahora, que quienes les damos voz a los niños que son pequeños, somos los profesionales que los atendemos, los que los defendemos, los que los evaluamos, los que los acompañamos. Entonces, más las madres que protegen,
ese colectivo de madres protectoras y de profesionales comprometidos es el colectivo que está siendo atacado en este momento de una manera feroz, pero feroz, con denuncias penales, con lo que se te pueda ocurrir, con ataques incluso personales. O sea, las redes sociales han sido una vía de ataque impresionante. Todo el tiempo nos postean cosas horribles. O sea, realmente el ataque es muy grande. Y bueno, y mienten mucho, mienten y nadie dice nada. O sea, mienten, total, algo va a quedar si vos mentís. Sí, sí, por supuesto. Hay que dicen que las denuncias falsas son más del 60%. Hay un grupo ahí que está hablando de eso y mencionan una investigación del CONICET que sacó ese número. Y hace poco otro medio, un poco más investigativo, estuvo buscando a la persona que había hecho esa investigación en el CONICET, que fue en el año 2000, además, de 2001, viejísima. Y esta persona le dijo que había sido una pequeña muestra de 50 personas y que no tenía nada que ver con la temática que estaban planteando ellos. O sea, por eso te digo, trastocan todo, subvierten las cosas. De hecho, esto que te decía de la madre que aliena al niño o que le llena la cabeza y todo lo demás, usan para detectar ese supuesto problema los mismos indicadores que nosotros usamos para detectar el abuso. Entonces es muy perverso, ¿entendés? Sí, sí. Un niño que ha sido víctima de abuso tiene un montón de indicadores que ellos dicen que es porque la mamá le llenó la cabeza. Sí. Sí, sí. Entonces es un problema muy serio y las madres están muy solas. Ahora, bueno, en este último tiempo se han ido constituyendo bastantes colectivos alrededor de este tema. Nosotros también como profesionales nos hemos unido porque realmente es algo que en soledad es muy difícil de soportar, porque además te afecta. Llega un momento en donde vos decís, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo puede ser? Estoy tratando, me sancionan o me quieren pegar porque hago bien el trabajo. Yo a veces lo tomo a chiste y digo, bueno, tengo tantas denuncias y dicen tantas barbaridades de nosotros, es porque estamos cada vez trabajando mejor. Sí, tal cual. Ladro, como ladran Sancho, señor que cabalgamos. Tal cual. Marita, no sé si vos esta conceptualización que hay ahora de las vejaciones, como como un concepto más amplio de la cuestión de la agresión, como más sutil también, ¿no? Sí, porque tiene que ver con involucrar todo lo que tiene que ver con el ataque al ser, digamos, y ataques morales, por ponerle un nombre, ataques, digamos, a la personalidad de cada persona y a la tarea, ¿no? ¿Vos lo ves como una manera de disolver un poco la fuerza de las palabras como abuso, como agresión, o como algo positivo de tener en cuenta detalles? No, a mí me parece que los detalles están, pero tampoco suavicemos, porque si suavizamos es peor, ¿no? Si le ponemos palabras más suaves, es como seguir invisibilizando. Acá lo que tenemos que lograr es visibilizar cada vez más y acompañar cada vez más. Por eso se están uniendo tanto las madres como los profesionales, como, digamos, junto con todo el movimiento feminista, que también está acompañando. Por eso nos atacan diciendo que somos feminazis, feministas radicales, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, que queremos destruir al hombre, que lo queremos sacar de la escena, un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente queremos, que es la protección de la infancia. Sí, indudablemente. Marita, para las últimas preguntas, así te libero. Esto del el estrés postraumático a veces genera amnesia, que dura tiempo, ¿no? O sea, amnesia que la víctima no recuerda qué sucedió. Así es, eso es muy común. Sí. Porque el niño, cuando no tiene la recepción que él creyó que iba a tener, cuando empieza a mostrar su sintomatología, ¿qué hace? Se disocia para poder seguir viviendo. Porque yo siempre digo que frente a todo lo que es el abuso o la agresión sexual, no tenés muchas salidas como niño, digo. O te matás de una manera violenta o con una enfermedad, o hay montones de formas, ¿no?, en que puede morir un niño, o te enloqueces, hay montones de niños que terminan con cuadros psicóticos, o te disociás, que sería la salida más
digamos, más saludable dentro del desastre de lo que implica estas agresiones. Y la disociación te permite ser un niño cuando el padre lo está abusando y otro cuando desayuna a la mañana con ese mismo padre y cuando tiene que ir a la escuela, y eso va haciendo que todo eso que le pasó lo niegue, lo empieza a negar, llega casi a una negación casi psicótica y hay un olvido luego, sobre todo cuando son pequeños, un olvido que no es tal, digamos, es un semi-olvido, un olvido, digamos, mentiroso, porque todo está ahí. A veces pasan años. A mí me ha pasado con pacientes que de pronto, de grandes, de pronto recuerdan una situación abusiva que nunca la habían estado... porque también tiene que ver con que a veces la gente hay terapeutas que no indagan o que no piensan en la problemática del abuso. Entonces pasa de largo. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que tuvimos allá en nuestra institución, donde había una chica de 20 y pico de años que hizo la denuncia de un tío que la había abusado cuando ella tenía 6 años, ¿no? Y de los 6 hasta los 10, ponele. Y ahora tenía la hija, este señor, que tenía 6 años. Y ella estaba preocupadísima porque pensaba que esta hija podía estar siendo víctima. Bueno, se logró, será un lío familiar terrible, que esto un poco va en lo que decías hace un rato de la culpa que sienten después los niños porque desarman toda la familia, porque eso es lo que le dice el agresor. Si vos lo contás, yo me voy a tener que ir, me van a meter preso, tu mamá le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, o sea, ¿no? Hay un montón de cosas que después pasan, lamentablemente. Entonces, esta chica hizo esta denuncia familiar, denuncia también en la justicia, y la mamá de esta nena, mujer del abusador, del presunto abusador, lo saca de la casa al señor este. O sea, a mí me tocó, digamos, vino toda la familia de tratamiento, y a mí me tocó tratar a la señora ex mujer del individuo este. Y yo tengo la teoría, y creo que esto lo hemos visto en muchas oportunidades, que generalmente los abusos van pasando de generación en generación. Es muy común que un niño que ha sido víctima de abuso, su mamá también lo haya sido, o su papá, en algún momento. Una de las cosas que siempre pregunto frente a una situación del abuso de un niño cuando estoy con la mamá es si ella alguna vez tuvo una situación de abuso. Me lo negó, me dijo que no, jamás en la vida. Bueno, seguimos trabajando. Después de 3 meses de trabajo, de charlar sobre un tema y sobre el otro, un día viene desesperada y me dice, no sabes lo que me pasó. Me desperté y me senté en la cama y me acordé que cuando yo tenía 7 años, atrás de mi casa vivía un hermano de mi abuelo, un tío abuelo, que nos sentaba en la falda y nos tocaba. Se acordó de pronto, así de la nada, ¿no? O sea, esto pasa mucho. Marita, perdóname, las últimas 2 preguntas. Dale. Vos que trabajaste mucho en esto, ¿se puede sanar de una persona de esta situación? Por supuesto que se puede sanar. Cuesta mucho, es un camino largo, arduo, y depende mucho del entorno, ¿no? Por eso digo que el entorno familiar que le cree al niño, que lo protege, que lo cuida, que se siente querido, amado, y bueno, eso va sanando y con tratamiento, y además también tiene que ver con que el niño tiene que ir resignificando eso que le pasó cuando era chiquito, porque recién va a entender realmente qué fue lo que le pasó cuando arribe a la adolescencia, cuando conozca lo que es la genitalidad. Recién ahí va a tener cabal idea de lo que pasó. Bueno, va a ser muy duro, van a sufrir mucho, hay muchas situaciones, por eso cuanto antes se detecte y antes se ponga, digamos, a trabajar sobre esto, hay mayores posibilidades de sanación, pero sí, por supuesto que, sobre todo si se logra la sanción del agresor. La última pregunta, que es complicada. Más allá de que al abusador, al perverso, le conviene el silencio, ¿por qué es un tema del que no se habla? A mí, yo recité la letra de una canción que es muy fuerte al comienzo del programa y digo, no pensaba, digo, no, es muy fuerte, no lo voy a hacer. Y digo, no, ¿por qué el silencio? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto? Y bueno, este es el problema, que es algo que viene desde siempre. Esto pasaba en otras épocas y era hasta habitual el abuso de los niños como un objeto de uso.
el adulto. Y bueno, y esto, además atrás, yo creo que atrás de todo esto hay muchas cosas, no es únicamente un abuso intrafamiliar. Se juegan intereses de todo tipo, intereses de abogados que les viene muy bien ganar plata con estos señores, intereses de redes de prostitución y de pornografía, trata de niños, o sea, hay mucho metido acá. Y bueno, esto realmente, además, el que no está en ese tipo de línea, le parece aberrante el tema. Entonces no lo quieren ni tocar porque algunas personas no lo pueden ni pensar siquiera. Lamentablemente, ese silencio abona la continuidad de los abusos. Sí. Hay que hablar de estos temas, hay que hablar y no hay que tener miedo, porque realmente es necesario que los niños sean protegidos y para eso toda la sociedad se tiene que comprometer. Y tiene que haber políticas públicas que tengan la problemática del abuso en sus agendas como primer tema, porque es lo que más hay. La mayor cantidad de denuncias son de abuso sexual, entonces más que robo, más que otro tipo de delitos, ¿no? Bien, Marita, si querés decirnos dónde queda ubicado el CIAPSI, algún teléfono por si alguien necesita y quiere contactarse con ustedes. Cómo no, nosotros estamos en Merlo, en la avenida Presidente Perón, 25.140, entre Pasteur y Almafuerte, y el teléfono institucional es 0220-4828-418. Y estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 20:30 de la noche. Y te pregunto algo que a mí me preguntan mucho y a veces es un tema que dice, no puedo porque no tengo dinero. ¿Cómo serían los honorarios? Mira, nosotros tratamos siempre de que la gente pueda acceder al tratamiento. Tenemos alguna posibilidad de honorarios de asistencia gratuita a través, pues tenemos convenio con el área de infancia, el organismo de niñez de la provincia, entonces aquellos casos que vienen derivados de los servicios locales o zonales, nosotros los atendemos gratuitamente. Y si no, tratamos de plantear honorarios accesibles para que la gente pueda acceder. Y ahora, a raíz del gran desborde que hemos tenido, desde hace 2-3 años ya tenemos una red de consultorios, aparte de la sede en Merlo, hemos armado una red de consultorios de personas que trabajan con nosotros y que tienen la supervisión institucional y el acompañamiento institucional con los casos. O sea, los casos entran por salud activa y nosotros hacemos la derivación a la zona, porque hay gente que viene de todos lados, igual no vienen del interior de la provincia, del interior del país, o sea, realmente hay muy pocos lugares que hagan asistencia psicológica de estos temas. Nos sigue desbordando siempre, armamos cosas, y además otra de las cosas que nos está pasando hoy es que cada vez hay menos psicólogos o psicólogas que quieran trabajar con estos temas, justamente por el ataque que reciben, la cantidad de denuncias, tienen miedo, no quieren involucrarse con cuestiones jurídicas, judiciales. Entonces, cada vez, nosotros antes, yo lo veo, porque antes cada vez que abríamos una convocatoria para la capacitación e formación de profesionales, venían un montón, ahora cada vez vienen menos, con lo cual eso también baja la cantidad de posibilidades y ahí estamos, luchándolo. Bueno, Marita, te agradezco un montón, te quiero mucho, te admiro un montón y las puertas de este espacio están abiertas para con lo que necesites. Igual, capaz el mes que viene podemos, si querés, trabajar otro tema que nos sirva que a la gente que pueda. Siento que a veces algunas personas no saben cómo trabajar estos temas, qué hacer, ¿no? Como no, con todo gusto. El canal queda abierto, nos comunicamos cuando vos quieras. Te cuento que el 2 y 3 de diciembre vamos a estar estamos organizando el congreso nuestro, que este año el tema va a ser el que tanto nos preocupa, que es el backlash, que es este ataque. ¿Qué hay atrás? O sea, el subtítulo es ¿qué hay detrás de los ataques a los profesionales? Vale, buenísimo. Vamos a ir entonces a ver. Hablándolo, sí. Va a ser virtual, así que. Virtual, bueno. Sí, para todavía lo vamos a seguir con la virtualidad, que la verdad es que creo que llegó para quedarse. Sí. Es cómodo. Sí. Bueno, Marita, muchas gracias, No, por favor, gracias. Cristian, un gusto como siempre. Gracias. Te mando un beso. Les mando un beso a todos los escuchas. Gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, Lean, poné el tema que sigue, así podemos descansar ahora. Gracias.
Y es verdad lo que dicen, ¿no? Es muy complicado trabajar en estas cuestiones. Esta situación de poder, de que el adulto tiene el poder, a veces se expresa en situaciones muy denigrantes para un infante. Un poco esto es lo que hablaba Marita, que antes el niño era tomado como objeto del adulto, y el otro día estaba escuchando una psicóloga que decía que en Uruguay, en la época suponete del medioevo, creo que en la época colonial me parece, los chicos eran dejados en las calles y a veces se los devoraban los perros y la gente no le interesaba, no le importaba. Pero quizás los chicos antes se pensaba que bien podían ya tener locomoción, podían caminar, ya podían hacer trabajos. Se fue como, si querés, saneando un poco esta situación. Yo pensaba, qué terrible chicos abandonados en la calle. Y me pongo a pensar, a ver, no estamos muy lejos de esa situación, ¿eh? En un programa hablamos de esto, lo hablaba yo, de cómo nos insensibilizan las cosas. Hay nenes que están descalzos en la calle pidiendo, y nosotros pasamos de largo y no le damos bola. Entonces digo, porque o peor, también decir, bueno, la verdad que es una red, lo están usando ese nene, así que no le da plata. Está todo bien, pero como sociedad no hacemos nada. Como individuos, ¿qué hacemos? ¿No? Y cuando hablaba Marita pensaba en lo que te dije alguna vez de el síndrome de indefensión aprendida. Sentimos que no podemos hacer nada, entonces no hacemos nada. Tenemos un llamado. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosaura, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, hoy no le pongo la canción Soy feliz porque estoy un poco compenetrado con esta situación que es muy delicada, pero... No, está bien, entiendo, sí, lógico. Hoy es un tema especial. Sí. Sí. Bueno, cierto. Hagamos un paréntesis, Rosaura. ¿Cómo fue su semana? Bueno, mi semana estuvo linda, genial. La verdad que me pasaron cosas buenas. Fui a hacer un trámite, me salió todo perfecto. Y hoy tengo una sorpresita que recién se lo estaba comentando a Leandro. Le estaba contando. Hoy hablé con alguien de la radio, a quien yo quiero mucho, que hace unas semanitas con el que no hablaba, y que vos conocés también. Ah, soné ahora. ¿Yo conozco? Vos lo conocés, sí. Leandro, no le soples, Que no te sople Leandro. A ver, el otro operador. Ajá. Ah, porque mucho no conozco la radio. Decía el nombre. Ay, Héctor. Sí, ¿Sabes qué? Llamé a Héctor hoy. Ay, Lo bueno. quiero un montón a Héctor. Es muy buena súper persona. amoroso. Sí, muy bueno. Y lo saludé y hablamos un ratito, así que estoy contenta por eso. Bien, yo pensé... Leandro también, que Leandro es otro amor. Leandro es súper amoroso y lo quiero también mucho. Pensé que iba a decir que estaba contenta porque he hablado con el otro conductor, que la trata bien, que le dice cosas lindas. También hablé con Sergio Marino. Sergio Marino es. Sí. Bueno, habló con él. Gustavito habló los sábados. Ah, no, Gustavo, yo me refería a Gustavo, que el otro día había hablado con Gustavo, que había hablado con él, y como él la trata bien y yo no la reta. Bueno. No, yo soy de Cáncer, así que los cancerianos somos muy vengativos, sépalo. Se lo voy a recordar esto de que yo la reté y que fue a hablar a otro toda la vida. Pero escúchame. Pero lo que pasa es que en las otras radios no me retan porque yo tampoco cuento las cosas que te cuento a vos. No, obvio. Igual yo no la reté. Yo estuve escuchando... Igualmente hay cosas que vos no sabés, que yo a vos no te las conté. Yo estuve escuchando muchas veces, le hice escuchar a todo el mundo la conversación que tuvimos y no la reté. Ah, no, claro, ahora ese es su recuerdo. Eso claro, usted recuerda porque piensa, pero no la reté. Claro, sí, ahora claro, ahora dice, ay, sí, yo no... Solamente dije no habría que tomar solamente lo positivo, porque tiene que ver un poco, justamente, hoy, mira, justo viene el tema este. A veces, si nosotros solamente nos centramos en lo positivo, corremos el riesgo de no ver el peligro. Porque estamos tan centrados... En lo positivo. ¿Cómo? Yo te conté muchas cosas. No. Eso hablamos del programa que supuestamente yo
te reté y que habíamos discutido esto de que yo decía que capaz no era... lo que habíamos intercambiado, ¿no? Las opiniones de que quizás no tenemos solamente que focalizar en lo positivo. Eso es lo que habíamos discutido. ¿Quién dijo que yo solo me estoy focalizando en lo positivo? Eso es lo que viste vos. No, la semana que viene voy a traer el audio. Leam, la semana que viene te voy a pasar el audio. No le traiga nada, Leandro. No le traiga nada, Leandro. La semana que viene yo tengo... ¿Te acordás de Feliz Domingo que decían archivo, Gonzalito? O vamos a decir archivo, Lean. Leandro, no le traigas nada, Leandro. Vos estás de mi lado, Leandro, así que no le traigas nada. ¿Y las plantas qué tal? Yo me acuerdo bien de lo que dije, así que... Acá no hay lados. ¿Y qué tal las plantas? ¿Bien? Acá no hay lados, somos todos amigos. Leandro, escuchaste bien vos, ¿no? Leandro, sí, no hay lados, no estamos combatiendo, estamos pasando un momento, quizás ahora que hablamos con vos, sí. ¿Ves? Fíjate vos, el que empieza sos vos. ¿Te das cuenta? ¿Viste? El que empieza. Tiro la piedra y escondo la mano. Yo vine con buena onda, te llamé todo y ya empezaste. Pero esto porque yo hablé con Gustavo y Gustavo me dijo, mira, pinchale el globo, así llama y yo tengo rating. Y habla de... No, eso Gustavito no lo hace. No. Eso sos vos que te gusta molestarme, por eso me lo hace. Rosaura, te quiero preguntar, ¿y las plantas cómo están? Ay, están preciosas, no sabés. Mira, tengo limonero y ahora hice otra plantita más. Tengo un naranjo, mandarina que hice la plantita que ya está creciendo. Tengo el cedrón, frutilla, zapallo banco, acelga. ¿Qué más tengo? Espera, que me estoy olvidando de algo. Acelga, la frutilla te lo dije. Tengo acelga, lechuga, tomate cherry y no me acuerdo más. Bueno, bien. Sí. Ahora llovió. ¿Sabés qué? Te voy a contar algo. A ver. Ya que contás tantas cosas de vos, yo te voy a contar a vos y le voy a contar a los que nos escuchan. Yo antes odiaba la lluvia como todo el mundo. Va a llover, ¿no? Y hoy por hoy digo, qué poco llovió este año, porque ¿viste cómo te crecen las plantas cuando llueve? No es lo mismo que cuando vos las regás. Llueve y a los 2 días ya están re grandes. También le tiene que dar el sol. Sí, obvio, pero digamos, no es lo mismo regar con el agua que tiene cloro y todo esto que cuando se riega con la lluvia. Fíjate, vos presta atención, vas a ver. Vas a ver que entre lo que llovió ayer, vas a ver cómo hoy y mañana están las plantas. Crecieron un montón, seguro. Bueno, le voy a prestar atención. Si lo decís vos, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso porque ya veo que, viste, mejor que no peleemos porque si no... Nos faltó el llamado de Maru. Yo no pude escuchar el programa el domingo porque tuve cosas que hacer, pero lo escuché los otros días y es todo muy interesante, hablando de lo extrasensorial. Y no sé si lo pudiste escuchar. Sí, porque Maru te habla de todos esos temas, sí, ¿viste? Sí, muy bien, muy bien. O sea, se le cortó el programa y no sé qué le pasó, algo técnico, pero estuvo interesante. Así que le mandamos un saludo. Sí, Maru, te mando un beso y te quiero un montón. Muy bien. Bueno. Escúchame, te quiero decir algo. Sí, por favor. ¿Puedo decir algo? Sí, de lo que estás hablando. Lo que usted quiera, sí. Bueno. Yo creo que cuando uno pasa por una situación así que es de violencia y es agresiva, pienso que lo primero que hay que hacer es sanar. Hay que buscar ayuda para sanar. Bueno, yo hice el camino ese porque pasé por una situación difícil, que de esa situación me quedó el tartamudeo. Y tuve que buscar ayuda para sanar, porque si no podía salir de la situación esa. Entonces, en esa búsqueda de esa ayuda, hubo cosas que me fueron útiles y otras que no. Una vez que sané, tuve que continuar con el segundo paso, que es el perdón. El perdón es maravilloso porque te libera de todo. Y cuando hiciste ese paso, viene un tercer paso,
que es el agradecimiento. Y eso también es súper maravilloso, porque esto te coloca en un lugar espectacular, que es estar al lado de Dios. Y pienso que esos 3 pasos fueron fundamentales para tener el presente que tengo hoy, y que tengo un entorno maravilloso, que conocí gente, aunque también hubo gente que fue egoísta, y bueno, esa gente quedó en el camino, pero después encontré gente maravillosa que me ayudó, no sabes cómo. Y encontré una persona especial que me ayuda mucho, que me escucha, que me está guiando, y al que yo quiero mucho. ¿Sabés quién es? No. Sos vos, Cristian. No me vas a hacer llorar. No me Sí, vas a hacer llorar, que sí, vengo sos vos, sensible, sí. y me vas a hacer llorar, Rosaura. No, sí, porque en este momento me estás ayudando mucho, porque sobre todo porque me estás escuchando, me estás dando el espacio para que yo pueda hablar, te pueda contar cosas, y me prestas atención y me ayudás y me decís cosas lindas que a mí me ponen súper contenta. Así que te quiero un montón, te mando muchos, pero muchos besos. Gracias. Yo también te aprecio mucho, la verdad que te valoro mucho, y me alegra esperar tu llamado, así que gracias. Bueno, y te iba a decir que hay un tema, una canción con la que yo me siento identificada. Decime. Que se lo pedí el sábado pasado a Gustavito, me lo va a pasar este próximo sábado. ¿Cuál ¿Sabés es? qué tema es? No. Es una canción de Gloria Trevi, A ver, ¿cuál sería? que se llama Todos me miran. Ah. Es una canción maravillosa que a mí me encanta. Cuando a mí me pasa algo que por ahí estoy un poquito bajoneada, o algo que no me gustó, o que necesito energía, yo pido ese tema en las radios, y se me pasa todo. Se me pasa todo. Bueno, Me pongo fuerte y se me pasa. te recomiendo ¿Qué? un tema y nos tenemos que ir ya. Creo en mí. ¿Me escuchás? Creo en mí. Creo en mí. Sí, ¿De quién es? Me mataste, pero es parecido. Es parecido. Bueno. Dale, un abrazo, Rosaura. Chau, Gracias por Cristian, llamar. te quiero. Yo también. Leandro, Un abrazo. chau, gracias. Chau. Bueno, nos tenemos que ir, y antes de irnos, les agradezco. Fue un programa muy complicado para mí, no tenía como mucha guía, pero quería guiarme por mis años de experiencia, el trabajo con algunos pacientes. Quería dejar bien en claro esto que un poco dijo Marita y lo dije yo: empecemos a ser responsables de los seres inocentes del mundo, empecemos a salir del cascarón y a darnos cuenta que hay gente que nos necesita, y puede, como decía Rosaura, capaz una palabra o algo hace que ese individuo, ese ser, tenga un día mejor. Nosotros capaz estamos muy enfrascados en nuestros problemas, en los 10 centavos que nos faltan, en esto, y no vemos que quizás podemos mejorar el mundo del otro con pequeñeces, no con demasiado esfuerzo. Les agradezco mucho, y bueno, estamos en contacto. Gracias, Lean. Un abrazo.